Revenge of the Sith fue especial. Es en muchas formas el pick de la saga, en lo que películas de Star Wars respecta. Así como también forma parte de un lastre descompuesto con los otros dos del trío, que, con la mala recepción en su momento, llevaría a la venta de Lucasfilm. Las razones de su magia son difíciles de explicar. No es que no sea una buena película, que lo es, pero creo los criterios a los que ciernen otras cintas aquí no aplican. Revenge of the Sith y toda Star Wars, cabe destacar, son obras más grandes que la suma de sus partes. La franquicia se ha vuelto un género en sí mismo. Se puede ser o no. Revenge of the Sith lo es. Va más allá de transiciones, sonido, conversaciones con droides y sables láser, lo cual por todo esto encajaría. Pero aparte hay un je ne sais quoi, que es más complicado de descifrar, por lo que se puede decir que efectivamente es Star Wars. Pero ¿qué le da esa esencia que hace que sea lo que sea que es? Tal vez sea por lo que objetivamente, de hecho, es un clímax. Es el punto más alto en la historia de George Lucas. Digo, es literalmente pretexto para volver 16 años después. Y así como a nivel de guión la trama está en su cima, igual los Jedi. Jamás han sido tan poderosos, pero tampoco han corrido tanto riesgo en el pasado. Es el ocaso de la República, y el final de un rompecabezas cuyas piezas tienen que encajar a la perfección con una nueva esperanza. En 1977 ya había retazos de lo que tendríamos en las precuelas. Las guerras clones, el pasado de Anakin, y una galaxia muy distinta a la que hasta ese momento conocíamos. De hecho, el término Sith, si bien se mencionaba en la novelización de A New Hope, no se acuñaría hasta la amenaza fantasma para el gran público. Muestra más del cómo la franquicia se ha hecho pedazo a pedazo con el paso de los años. Hacer una película es un trabajo titánico de por sí, pero la creación de un universo entero es otro asunto. Este sería el problema del episodio 1 y 2, que se vieron con la tarea de dar vida a lo que en la trilogía original solo aparentaba ser una gran galaxia. Las precuelas tienen una gran historia de odio de los fans. Se les descarta rápidamente cuando la conversación se torna en un nivel más intelectual. Pero Revenge of the Sith no es nada sin sus precuelas, así como la franquicia en general no funciona si la sacas de su contexto. Cada nueva entrega da por sentado que conocer las bases. Está siendo, por un lado, este es bueno, este es malo, pelean, y por el otro, Your anger and your lust for power have already done that. So love has blinded you. If into the security recordings you go, only pain will you find. Breaking my heart. You're going down a path I can't follow. From my point of view, the Jedi are evil. You are strong and wise, Anakin, and I am very proud. I've brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. el episodio 3 es simultáneamente una tragedia griega aplicable a la vida misma, con comentarios sobre el poder y la corrupción de este, las consecuencias del miedo e inestabilidad en el individuo y los peligros de una ambición desmedida envuelta en un relato que mezcla el amor y el odio como la misma sustancia si se usan de manera equivocada. Mientras que también es la historia que nace para explicar por qué Yoda se comporta como un niño o cómo se creó C-3PO. Star Wars es como una fábula, un mito si gustas. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Es teatral como Shakespeare, por lo que sus personajes también hablan de forma complicada. Es poesía, rima. Ok, tal vez no. Pero siendo el abogado del diablo, esto viene del género que es la franquicia. Revenge of the Sith entra en el baremo porque, sobre todas las cosas, tiene substancia. Revenge of the Sith debe su grandeza a lo personal que se siente. Tal vez por la inversión emocional heredada de las obras anteriores, pero no sientes el hecho de ver una película. Parece historia, como lo que le pudo pasar a Napoleón o Julio César, porque las emociones de Anakin son, por encima de todo, muy humanas. Todos dudamos, todos nos pensamos fallidos, todos tenemos miedo y todos queremos ser más para sobreponer estos errores. La venganza de los Sith, si algo es emoción pura. La elección de representar a Anakin con la madurez emocional de un adolescente no es de gratis, es un personaje en constante conflicto. El contexto que después en la cronología mostraría cómo uno se encuentra en los distintos lados de la guerra en la trilogía original. Star Wars, lo mires por donde lo mires, son películas de aventuritas. Return of the Jedi combina con la caída del Imperio Galáctico, pero eso solo es el pretexto para tener a Leia semidesnuda junto a un fan de la saga, y a Han Solo corriendo con crías de oso por los bosques. Revenge of the Sith, por otra parte, es una épica. El conflicto se menciona con asedios y peleas a través de la galaxia que luego también se muestra en una imagen, pero aún así, se aprecia mejor en la propia sala del Consejo Jedi.
con estos lejos de su hogar, perdidos en batallas sin sentidos, presentes en las reuniones, pero más fantasmas que otra cosa. El aire sombrío que se hace presente en los primeros episodios aquí inunda la pantalla. Durante toda la cinta sientes la oscuridad ciñéndose sobre Anakin en la galaxia, y después del primer minuto se arroja por la ventana toda sutileza. La película empieza con tambores de guerra, el sol se oculta al horizonte, y colosos eclipsan a Coruscant mientras chocan entre sí en la batalla. El conflicto es real, podemos ver sus proporciones, pero más que físico, el conflicto es interno, para todos. Obi-Wan Kenobi y Mace Windu en opuestos sobre cómo llevar la profecía del elegido, y entre estos, un Yoda imposibilitado para decidirse inclinar la balanza a cualquier lado. Padme empieza a perder la fe en una república que ha traicionado sus valores y la democracia por la promoción de una estabilidad que nunca verán. En el caso de Anakin, él es el único que consigue una resolución, porque su conflicto no nace por sueños, promesas, guerras o políticas. Su conflicto nace desde la infancia. Por eso iniciamos la trilogía con un pequeño esclavo perdido en un desierto mental del que nunca se libera. Una vida entera en constante duda. Así que cuando alguien le da una certeza, la toma. Y funciona porque sabemos que las proporciones de la catástrofe son bíblicas. El episodio 3 es la catarsis de todo esto. Hay muchas superproducciones, pero pocas con el peso narrativo del episodio 3. Viene de un periodo muy específico, un inicio de nuevas tecnologías, lo cual permitió, o tal vez por estas nace, distintas franquicias de escala similar en El Señor de los Anillos o Harry Potter. Seinfeld y Friends fueron para la televisión lo que blockbusters como Jaws y otros, incluido Star Wars, fueron antes para el cine. Y de misma manera las precuelas de compañía fueron en los 2000 lo que shows como Sopranos o The Wire a la época dorada de la TV. Igualmente por sus éxitos, pero más que nada por la calidad que se los dio. Star Wars en este momento estaba detrás de sus contemporáneos en muchas maneras. La venganza de los Sith cambió la balanza. Revenge of the Sith es muy distinta al Retorno del Rey, por ejemplo, pero hubo el episodio 3 como principal responsable de moldear tonos que después formarían las últimas Harry Potter o eventos tan grandes como Infinity War o la Boda Roja en Juego de Tronos. Porque sí, parte de la importancia de Revenge of the Sith viene de su desgarrador final. Se ataca mucho a las precuelas y por buenas razones, pero el desarrollo que se hace en ellas es vital para que esta conclusión sea tan devastadora. Porque puede haber Rápidos y Furiosos o Lilo y Stitch, pero obras tan masivas como la que esta supuso es difícil de replicar, más que nada por su magnitud en todos los niveles. La franquicia se reescribe en cada nueva película, serie, cómic, libro y juego, por lo que siempre tiene que agregar explicaciones de por qué esto o el otro. Y ese problema que las secuelas en general enfrentan en el que respuestas acaban luciendo como cameos sigue estando, pero ocurre con naturalidad, o al menos con más sutileza que en otros momentos de la saga. Instancias diminutas que no perjudican el visionado de la cinta. Quieras que no, Star Wars tiene una gran atención al detalle, que, para ser sincero, a veces perjudica más que aportar. Si te pones a revisar el lore para ver cómo influye el canon en la flora y fauna respectiva a Utapau. Y esta exhaustiva fijación en los detalles es de lo que hace tan importante la venganza de los Sith. Digo, para empezar, ¿por qué suena así? Y me refiero porque este nuevo droide que no vuelve a aparecer en toda la cinta después de esta secuencia tiene un idioma específico. Tampoco es sorpresa. Star Wars es junto con Apocalypse Now la razón por la que hay diseño sonoro en la industria cinematográfica. O al menos eso es lo que dice el maestro que me reprobó en clase de sonido. Lo muestran en cada entrega, de lo que sea. Y nunca paran. No tiene el logro de ser la mejor película de la saga, después de todo, otros se pelean ese puesto. Pero ha marcado un punto tan importante en la franquicia que ya no se puede escapar de este. Su impacto ha sido masivo y no solo por los memes, pero esos nacen por una cualidad característica de todo Star Wars: alma. Lo puedes ver en cómo interactúan sus personajes entre ellos, con el mundo y con sus contrapartes. Eso es algo que carecía en las secuelas después. Se estaban caminando sobre un fino hielo, por lo que casi cada paso que dan es inseguro. La venganza de los Sith no tiene miedo ni pide permiso. Los títulos lo anuncian con Grievous. Hay un nuevo general droide que es ahora el malo principal. La guerra ha escalado, y por si fuera poco, en todo ese espacio entra Clone Wars. Star Wars ha creado desde el 77 un molde por defecto en la construcción de un villano. Naces en el espacio. Suena fácil, pero luego hay que llevarlo a cabo. Parte del icono es su misterio, pero con una historia oculta que se mastica en cada escena. Lo hacen con Vader, Palpatine, Tarkin, Tron, Maul y ahora Grievous. Ocurre que esta ya había hecho una aparición en la serie animada de 2003, y si bien
Es claro que esta es la mejor versión. No creo que en la película haya nada que se pueda reseñar de manera negativa, más allá de la asperidad en la comparación. Pero si ves Clone Wars 2003 y Revenge, te queda claro que son dos personajes completamente distintos con el mismo nombre. Y eso se aplica a casi todos los personajes que se continúan en la película. Y no tengo ni que defenderlo, solo mira su diseño. Implementó también una de las escenas más icónicas de toda la franquicia y saga, que ha sido recontextualizada y reimaginada a través de los años. Star Wars se recicla y apoya, solo se le pide que también aporte, razón por la que The Force Awakens es tan decepcionante, por ejemplo. Las precuelas, si algo tienen, es contenido nuevo. Después de todo, esto es una nueva galaxia, otra era, y hay que darle vida a esta. Pero afortunadamente para Revenge esto ya lo hacen sus predecesoras, lo que le permite perder la vista del mundo para centrarse en los que lo habitan. Mace Windu, que sorprendentemente es Mace Windu, sin importar que Samuel L. Jackson esté por ahí. Hayden Christensen y Ewan McGregor son más Vader y Obi-Wan a este punto. Y si bien en calidad actoral pueden quedar a deber, lo pagan con carisma. Sé que hay mucha disparidad de opinión, pero a mi ver, los pecados principales del personaje nacen en episodio 2, y son por el movimiento narrativo más que características propias del personaje. Que esto es toda la razón de ser. Revenge of the Sith nace por la sumisión de Anakin ante Sidious, Attack of the Clones por la formación del ejército galáctico, y The Phantom Menace por un joven Padawan. El combate en Mustafar, el beso en Geonosis y Duel of the Fates son ganancias por el camino, pero sus respectivos filmes se sienten formados por estos momentos. Star Wars en su mejor momento es más real que la vida misma. La constante pelea en la crianza, la caída de la república, el esqueleto de un imperio y la mentira que los une en una lucha sin sentido. Mientras las figuras en el poder son incapaces de ver siquiera la fuente del problema, siendo en momentos parte de este. O tal vez, esas valoraciones vienen por lo que vino mucho más adelante de la cinta estrenada en 2005, y son realmente revaloraciones. Como dije, Star Wars es más que la suma de sus partes, pero eso no impide que deje de sumar. Con ojo crítico es fácil despedazar esta, la saga entera y cualquier obra ya que estamos. Y si te pones tan bien, alabarla al nivel de una obra maestra. Después de todo han pasado 20 años, y es fácil embriagarse de esta nostalgia. Star Wars es mochilas, figuras, cajas de cereal y también una parte importante de mi vida. No soy el único. El hype que rodeó el episodio 3 fue tan fuerte porque para todos y cada uno de los implicados era el punto climático de sus vidas. Revenge of the Sith es el final de una era. Las 6 películas, para mí, sirven como una sola. George Lucas hizo una obra maestra en 3 partes, luego regresó y lo volvió a hacer. Episodio 3 es el nacimiento de un ícono, uno de los personajes más importantes de la ficción y el villano más grande de esta. Así como el comienzo de una leyenda que, con la vuelta a las pantallas del cine, regala el volver a experimentarse como la primera vez a mí y a cualquiera que desee saber sobre la fauna en Utapau. Me es imposible tratar las películas por separado. Sé distinguir, pero al final del día vienen arraigadas las unas de las otras, siendo Revenge of the Sith parte de. La franquicia, saga y sus personajes se mueven en círculos, de manera generacional. Veneran a sus predecesores, sus logros e intentan mejorar donde ellos fallaron. Es cíclico, como un relato, fábula o mito. Se pasa de generación a generación. Es como poesía, rima, y con el mundo cayéndose a pedazos, no creo que esté de más que en estos tiempos inciertos hay una historia que a pesar de la oscuridad nos deje ver que siempre hay una nueva esperanza.